Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo podcast con este que suscribe Javier Orgaz. Mirad, hace exactamente un día, Jueves Santo, hoy Viernes Santo, salió una noticia ya confirmadísima que me llena de orgullo porque otra vez de nuevo en la diana, y es que Jonathan Anderson ha sido fichado directamente para lo que es Dior, como ya se dijo en este canal. Esto es, concretamente, este podcast es un 50% de acierto porque el otro es evolutivo. Ahora me explicaré, porque hay dos noticias muy importantes, más de lo que pueda parecer. Entonces, resulta que ayer, jueves, salió la noticia, iba a grabar, pero lo cierto es que me puse delante de la cámara y dije, no tengo ganas porque luego aparte da la casualidad de que como ya era una noticia que solamente restaba confirmar, pues me puse delante y dije, no me apetece nada hablar de esto. Necesito un aliciente más que está por venir en el segundo bloque del podcast. El caso es que tuvieron la junta de accionistas el otro día en Louis Vuitton y al ser preguntado por uno de los accionistas en la ronda de preguntas, el señor Arnault fue preguntado sobre qué iba a pasar con Dior y el director artístico creativo o directora artística creativa. Pues nunca contesta, normalmente siempre se sale por la tangente o pasa de contestar porque él va de sobrado y para eso es socio mayoritario, y comentó que el señor Anderson, es decir, el señor que estaba antes encargado de los diseños de Loewe, pasaba a Dior en sustitución de Kim Jones. La gente se quedó ojiplática porque no suele hacer declaraciones de ningún tipo al respecto, nunca. Entonces, ahora por los mentideros también es cierto que, como ya sabemos cómo va el tema, se va a encargar en principio, cuidado, abro comillas, de la división masculina de Dior, que era la que llevaba Kim Jones. Bueno, aparte también de Fendi, pero ya sabemos que Fendi está ahora mismo de aquella manera. El tema viene en que Maria Grazia Chiuri está también en boca de todos porque también se está diciendo que posiblemente termine en la cola del paro francés y Anderson pase también a llevar las dos divisiones. Algo que no me parece mal porque creo que le daría mucho más empaque, mucho más cuerpo a lo que es Christian Dior y no tener tanta ramita de la división masculina la lleva el uno o la otra, me da igual, la división femenina la lleva el de más para allá. Luego pasamos a Louis Vuitton y tenemos división masculina, división femenina y todo llevado por personas distintas. No. Tienen capacidad suficiente para pagarle muchísimo más a quien sea. No hace falta tener tanta diversificación porque encima te estás gastando más en sueldos. ¿O es que te lo van a hacer gratis? Tío, tonto pavas. No te lo van a hacer gratis. Entonces lo que tienes que hacer es una imagen para todo un bloque. Y se acabó. Y ya está. Es lo que queremos también la gente que nos gusta todo el tema de la moda. Es lo que queremos, una única imagen y no andar como locos de hoy esto lo está haciendo Kim Jones, hoy esto lo hace Anderson, pero claro, luego tenemos la división femenina y está Maria Grazia Chiuri, luego tenemos Louis Vuitton y resulta que la división masculina la hace Lucky Pharrell Williams y luego la otra división la hace Kim Jones. Mirad, esto es una absoluta locura, o la otra, Maria Grazia Chiuri, me da igual, se lo van repartiendo todos, aquí esto es como una gran familia, un menú à trois, bien francés, ahí todo revuelto. Pues como decimos aquí en España, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, no van a tener ninguna. Pues si es que esto es absolutamente de locos. Y creo que de cara a tener una imagen corporativa es un error.
espero que poquito a poco se vayan dando cuenta estas mentes privilegiadas de que es erróneo tener tanta diversificación de diseñadores para una sola firma. Porque si un tío o una tía está cualificado para hacer el trabajo, no necesitáis tener más gente contratada. Oye, es que así se crean puestos de trabajo que multimillonarios. A mí no me da ninguna pena los puestos de trabajo multimillonarios. Yo quiero uno para mí y no lo tengo, ¿no? Pues ya está. Punto. Si es que es absurdo. Es absurdo. Anteriormente, y la mayor parte de las casas tienen una única imagen para todo una firma, no 40 divisiones distintas que lo único que estás haciendo es incrementando los gastos corporativos. Esto yo creo que es un error, pero mayúsculo. En definitiva, que nunca es en definitiva porque siempre hay algo más, estoy esperando que den ya el paso y se quiten también al Farrell de en medio, porque no pinta nada, ni aporta absolutamente nada. ¿Qué quieren tener? ¿La nota de color y la nota Lucky Lucky Pop? Pues escúchame, no hace falta. Quiero gente sobradamente preparada, que no necesite estar copiando a otros diseñadores, porque el señor Lucky Lucky, es decir, a Louis Vuitton, le han caído ya unas cuantas denuncias por haberse inspirado en otras cosas que están haciendo otros diseñadores, sobre todo diseñadores americanos. Están las denuncias, se dijo en el canal, Esto se dijo en el canal. Tiene todo un aparataje detrás de él que le va cubriendo todos los diseños. El tío dibujará de puta madre, que yo no lo estoy negando, Lo que he visto tampoco es... Bueno. Pero detrás tiene un grupo de gente que le está respaldando porque ese no sabe coger ni una aguja ni sabe lo que es un dedal. Eso para empezar. Y el resto de gente que está preparadísima está en la calle esperando a ver si alguien le contrata. Así que yo creo que este señor lo que debe de hacer es dedicarse a cantar, con todos mis respetos, que lo hace muy bien, bueno... En un estudio con preproducción, postproducción y todo eso lo hace fenomenal, pero en directo deja mucho que desear, porque los directos de Farrell, telita marinera como canta el nene en directo. Oh, no es Cher. No es Cher. No es Cher sin autotune. Bueno, que me estoy yendo por las ramas como de costumbre. Que no son las ramas porque seguimos hablando de Louis Vuitton y de todo lo que está pasando. Y de todo lo que pasa en la empresa. Y de lo mal que se están haciendo las cosas. Y de el mare magnum al que la gente que nos gusta todo este segmento, y quiero dejar bien claro, me refiero a moda, pero entra también perfumería. Al final esto es un soberano caos. No hay por dónde cogerlo. La perfumería está estable dentro de lo que es el mundo global de Louis Vuitton. Se mantiene estable en ventas. Pero todo lo demás ha hecho así, chof, y se ha ido para abajo. Así que esperemos que Anderson por lo menos consiga reubicar a Dior dándole el caché y el prestigio a nivel de diseño que se merece, cosa que yo pongo en duda porque los activos fundamentales y principales de Loewe no es la moda, no es la división de ropa. Y mira que hace cosas chulas, pero otras veces se le va la cabeza a Anderson y saca unas plumas y unas cosas que dices, ¿pero esto qué es lo que es? Pues sí, mirar las colecciones anteriores y vais a ver que le ponía así en la cabeza como una pluma y una cosa... Bueno, no tenía nombre. El tema es que donde juegan la baza es en los complementos, como la mayoría de las firmas. La mayoría de las firmas nos pensamos que están vendiendo ropa como si fuesen churros, pues no. No venden ropa como si fuesen churros, venden complementos a saco. Es de ahí donde tienen la mayor parte de la facturación. Estoy hablando de ropa, estoy hablando de empresas de moda. Lo que se supone que debería ser moda, al final no deja de ser unas empresas que lo único que hacen son complementos, que es donde tienen los principales activos en la venta y en las ganancias, que son beneficios al fin y al cabo. Y Anderson hará unos bolsos monísimos, diseñará unos bolsos monísimos porque hacer no los va a hacer, eso está más claro que el agua, pero... Vamos a ver si realmente conseguimos que la ropa de Christian Dior vuelva a florecer como cuando estaba nuestro querido amigo John Galliano, que se le fue la pinza y lo despidieron. Pues sí, mismamente. Aunque también se están diciendo por los mentideros que Galliano podía estar contratado o ser contratado para Fendi.
yo tengo mis dudas. Creo que Galliano se está tomando un tiempo, igual ni vuelve. No lo sé, porque es que lo han maltratado muy mucho, a no ser que se marque un Johnny Depp. A Johnny Depp ahora mismo Disney le ha puesto un tacazo de millones encima de la mesa para retomar Piratas del Caribe. Según dicen también los mentideros. 240 o 250 millones encima de la mesa para que acepte el papel. Él dijo que no volvía ni con agua caliente allá adentro. No me lo creo. Igual sube la apuesta y dice, no me vais a dar 240 o 250, me vais a dar 350. No sé, pudiera pasar o pasase. Y también entiendo que dependerá del guión. Mira, de un sitio me voy a otro con una facilidad. Claro, pero es que ligas. Porque recuerdo que Johnny Depp es la imagen de, en principio, Savage. Es la imagen de Savage, o fue la imagen de Savage. Es que ahora mismo, últimamente, hay ahí una cosa muy extraña con él. Pero si vuelve a ponerse on fire, Johnny Depp sigue trabajando con Dior. Así que una cosa va ligada con la otra, ¿eh? Una cosita va ligada con la otra. Ahí lo dejo, niños, niñas, con respecto a lo que va a pasar con Anderson. Espero que vendan muchos bolsos, muchos cinturones, muchos complementos, muchos pañuelos y muchas sedas, como hace Hermès. Porque la ropa, lo que es la ropa, no sé, me pone un poco los pelos de punta porque Anderson no sé si va a estar a la altura. De todas formas, considero que es un tío, sí que ha llevado mucho o ha tenido muchos años en Loewe, pero es, para mí, a nivel de diseño es un trabajo bastante irregular. Aquí va a tener que ponerse los machos y sacar cosas absolutamente sublimes. No sé si va a ser capaz de hacerlo, no lo sé. Vamos a darle un voto de confianza. La verdad que con Anderson sí que le tengo que dar un voto de confianza. Aunque como a todos siempre se les va un poco la cabeza. Y en las primeras colecciones siempre se les permite que se les vaya la cabeza para luego retomarles y decirle, venga, ya está, ¿eh? Ya has hecho tu parte creativa, ahora en la siguiente colección vamos a ganar pasta. Normalmente, otras veces ni tan siquiera funciona porque el tipo, la tipa, diseñador, diseñadora, luego terminan haciendo lo que les da la gana y luego al final pues terminan en la calle, que es normalmente lo que les suele pasar a todos estos. De momento vamos a dejar a Anderson por un lado y al churumbel de Chanel por otro, porque es muy jovencico. Claro que yo ya para mí todo jovencico porque yo soy un abuelete, así que ya os lo digo. Bueno, vamos con el siguiente bloque que no os podéis perder. La siguiente noticia es crónica de una muerte anunciada. Estaba más que dicho y ya, bueno, ya con la bola aquí, el Orgaz con su bola mágica diciendo, ¡uy, viene en el futuro, viene en el futuro! Pues el futuro está aquí. Mirar, se han hecho medio públicas parte de las cuentas de, hasta donde han querido decirlas, de Valentino. Y han dado como resultado unas pérdidas del 3%. Esto dentro de un grupo se traduce en unos cuantos miles de euros. Unos cuantos. Resulta que todavía siguen apoyando a Michele diciendo que todo lo que hay con respecto a las pérdidas no obedece a la parte artístico-creativa, sino que es más bien por la reestructuración que está sufriendo Valentino. ¿Qué reestructuración? Tenéis venta online, tenéis tiendas, tenéis absolutamente de todo. ¿Qué estás reestructurando? La gente no compra reestructuraciones, la gente compra moda, compra perfumes. Los perfumes los tienes cubiertos porque se encarga L'Oréal, que yo por mi parte no estoy nada satisfecho con la labor que está haciendo L'Oréal con los nuevos Frankenstein que estás sacando, ¿eh? No me gustan. Ninguno. No. Hay algunas cositas que tienen un punto de luz, pero creo que no están al nivel. Tengo que decir lo que siento ahora mismo, hoy por hoy. Y habiendo evolucionado una serie de ideas y de historias que yo tengo con respecto a las percepciones que voy recibiendo de Valentino. Mirad lo que os digo, la cosa la tengo más clara que el agua. Michele se va a cargar Valentino. Hasta que no se cargue Valentino, no va a parar. Es que es así. ¿O qué le quieren dar a Kering para que compren la empresa ya totalmente destruida? Esto es un dardo envenenado. Y es un dardo envenenado porque o se ponen las pilas, nunca mejor dicho,
o la empresa se la cargan en libreta, porque viendo, es que este señor no está haciendo, y ellos dicen que sí, no está aportando absolutamente nada nuevo. Si todos los diseños que hace son iguales, desde que estuvo en Gucci hasta ahora que está aquí, por mucho que diga que coge las inspiraciones del Valentino de antaño, de los años 50, de los años 60, pero ¿qué me estás contando? Que han tirado de archivo y se ha puesto a estudiar él. Pero si estás haciendo las mismas payasadas que hacías en Gucci, tío. Ahora mismo están tirando balones fuera. Sí que están diciendo, y ojo, cuidado lo que voy a decir, atención, para análisis, dice que las ventas en lo que es beauty, perfumería, que es lo mismo, porque está todo dentro de la cosmética, ha aumentado su valor dentro de los beneficios que han tenido en un 50%, si es que han tenido beneficios. Pero claro, un 50% con respecto a ¿qué? Porque tú puedes aumentar un 50%, pero un 50% con respecto a ¿qué? ¿Cuál es la referencia que tengo? No me lo dan. O sea, este valor queda muy chulo dicho, oye, es que hemos aumentado un 50%, pero ¿cuánto has aumentado con respecto a qué? No tengo la referencia. No sé si esto es otro de los dardos envenenados que tiras para lanzar balones fuera y que todo se vea súper, ultra, mega bonito. Toda la licencia está a cargo de L'Oréal. Sí, ellos están contentos con L'Oréal, L'Oréal también lo está, porque aquí irán a pachas o unos se llevan un porcentaje, los otros se llevan el otro. Aquí esto es un 50%, no lo sé, no lo creo, pero aquí hay reparto de beneficios, pero son insuficientes. Y si no consiguen vender, aunque sean un par de calcetines o un bolsico, la llevan clara. Aún recuerdo cuando todo el mundo se ponía cinturones de Valentino. Todo el mundo llevaba algo de Valentino. Yo de hecho tengo ropa de Valentino. Ahora no me compro nada de Valentino ni pegándome palos, porque a uno le gusta salir disfrazado a la calle, pero no me gusta salir hecho un payaso. Cada cosa pues tiene su lugar, su momento, y los payasetes trabajan en los circos. Muy respetable. Circos, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, de cabeza. Pero yo no soy payaso, entonces no tengo por qué salir hecho, pues, un payasete a la calle, a falta de ponerme la nariz colorada. Que no, Charlie Rivers solamente ha habido uno, y no va a ser otro con el Orgaz, lo siento. Y eso creo que mismamente opinarán mucho de los seguidores de la firma. Mirar, cuando algo está tan arraigado en la mente colectiva, que te llegue alguien haciendo un payaseo, me refiero a Michele, termina pasando factura. Así que lo próximo que venga para echarle la culpa a que han perdido el 3% no, que van a perder mucho más, vamos a ver entonces de lo que se trata y lo que es. Porque os puedo garantizar que haciendo los diseños iguales, semi-pseudo, parecidos a lo que hacía dentro de Gucci, lo ponen de patitas en la calle. Cuando vean que esto se va abajo. Porque va a ser así. No ofrece nada nuevo. Este señor sabe hacer solo esto. Y ya está. Perfecto. Tú sabes hacer solo eso. Pues haz solo eso, pero créate tu propia firma, tío. Haz tu firma, Alessandro Michele. Generas tu firma y haces tus cosas. Y ya está. Pero no estés envenenando a otros porque encima estás costando miles de millones, tío. Miles de millones. Porque cuando se ven tus desfiles, se ven las fotografías, se ve todo lo que sacas, dan ganas de salir corriendo, tío. La gente no quiere esto. Para tener esto ya tuvo anteriormente a Gucci. Y no lo quiso. Las ventas de Gucci hicieron así. ¡Pum! Porque siempre era lo mismo. Trajes circenses. Que no pasa nada, está muy bien, te pagas un Gucci con un traje circense y sabe Dios lo que te cuesta, ¿no? Porque claro, es de Gucci, no es porque sea de Michele, es que es de Gucci. Pero volviendo al asunto, cuando algo está arraigado en la mente colectiva, cuesta mucho trabajo de quitarse. Los clientes de Valentino estamos todavía vivos esperando a que algo realmente chulo aparezca de la mano de Michele o de cualquier otro, porque ya que apareció algo chulo del diseñador anterior, bastante, pues ahora nos encontramos con esto. Y esto no funciona.
y no les va a funcionar. Están echándole la culpa también dentro del grupo a que la alta volatilidad del mercado que hace que todo el sector del lujo se vea afectado por lo que ya sabemos, la palabra mágica última, aranceles, inseguridad económica, y que todo esto termina pasándole factura también a Valentino. No. Valentino, y siempre lo he dicho, como muchas otras firmas, tenía divisiones económicas. Y te podías comprar cosas de Valentino. Ahora ya no hay quien lo toque. ¿Y qué te vas a comprar? Porque ves eso y dices, madre mía, me voy corriendo. No, me voy a otra firma y ya está. Me voy a Hermès, por ejemplo. Pero básicamente entiendo que mucho de lo que se mueve en estas grandes firmas es el complemento. Creo que el complemento y belleza, no tanto belleza, puede parecer que se venden muchos perfumes, que se venden perfumes y se vende cosmética como tal, de color, etcétera, etcétera, pero creo realmente que lo que mueve hoy por hoy el sector es el complemento. Es lo que hace el cash completamente dentro de las firmas. Daros cuenta de que quitando, también hay que decir, quitando lo que es la alta costura, cuando tocan las colecciones de Pret-a-Porter, daros cuenta de que sacan complementos a nivel máximo. Es el protagonista real de las pasarelas en el Pret-a-Porter son los complementos. Los zapatos, los bolsos, los cinturones, los fulares. Ese es el leitmotiv de todo esto. Es lo que hace la caja. Eso es lo que hace la caja. No tanto en cuanto a la ropa, porque luego nos encontramos con otro problema con la ropa, queridos. Ellos, cuando vas a las tiendas, no tienes tallas normalmente. Si eres un tío fuertote, de espalda ancha, que no estoy diciendo que estés gordo, de espalda anchota, armario empotrado, como no te lleves una camiseta, lo demás te va a costar bastante trabajo de encontrar, a no ser que te lo hagan a medida, que es ahí donde tienen la baza. ¿Y qué te cuesta? Encima ya de por sí, que es caro, carísimo, que te hagan algo a medida, ya es para coger y salir corriendo. Y esto no se produce mucho, la verdad. Entonces, te puedes comprar camiseticas, pero tallas reales no hay. Es talla modo persona que no come, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí porque si no, YouTube se enfade y no quiero que se enfade. Pero es verdad, no tienen tallas. Está todo tan sumamente metido de aquí a aquí que se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. ¿Tú quieres más talla? Pues hay que hacértelo, chaval. O chavala, a retratarte. ¿Qué es lo fácil? Complementos. Y es lo que se hinchan a vender. Complementos. Que de vez en cuando te puedes comprar alguna chaqueta, porque las chaquetas más o menos sí que hay tallas, Pero lo que es en plan, vamos a ponernos unos pantalones, una camisa como Dios manda ahí a tope, uy, cuidado. Como veas una que te gusta, seguro que luego no tienes ni la talla. Seguro que no encuentras ni la talla. Camisetas las que quieras, venga, a expuertas. Pero lo que es lo otro, chungo. Y la verdad es que viendo todo lo que está haciendo a nivel de complementos, nadie quiere salir vestido en plan años 20 hoy por hoy a la calle. Realmente creo que una firma como Valentino lo que necesita no es a alguien que esté cada 2x3 supuestamente basándose en la historia de Valentino para hacer sus payasadas. Creo que la cosa no debería de ir por ahí. Realmente lo que tendría que hacer, estoy hablando de Michele, es resetearse por completo y hacer algo completamente nuevo, olvidando todo su trabajo anterior, olvidándolo por completo y olvidando por completo todo lo que es Valentino. Es una apuesta muy fuerte lo que estoy diciendo, pero la única forma ya de hacerlo es echando a Michele del grupo, que todavía nos va a durar seguramente un par de años. Todavía igual nos dura un par de años porque están muy on top con él
desde la matriz, pero creo que la cosa se le va a poner pronto chunga. Le van a dar un tiempo porque lleva relativamente poco, pero la cosa se va a poner muy, muy fea para él. Muy fea para él. Y una vez que Michele termine su andadura dentro de Valentino, os puedo garantizar que o monta, si no la tiene ya, su propia firma, o lo tiene muy complicado para encontrar trabajo. Muy complicado para encontrar trabajo. Es muy arriesgado contratar a alguien así, a alguien que no sabe hacer otra cosa, alguien que no tiene ni tan siquiera más miras a la hora del diseño y que todo es con ese estilo Michele, que ya sabemos lo que es. La gente que le seguimos ya sabemos su estilo, o sea, es que es inconfundible porque siempre hace lo mismo. No presenta ningún tipo de novedad. Ningún tipo de novedad. Con lo cual no sorprende a nada ni a nadie. Reseteo, echarlo y alguien joven. Porque además el problema que tiene Michele, pues tiene un problema fundamental Michele con todo esto, es que es una generación intermedia entre los nuevos que llegan como Anderson o el nuevo chaval de Chanel, hasta incluso Demna, fijaros lo que estoy diciendo, para lo que es ahora Gucci. Es una generación como muy intermedia, está a caballo entre lo antiguo y lo nuevo. Y está en el vacío y en la nada, porque lo que hace está desfasadísimo. No está acorde a los gustos que corren actualmente. Si quieres ponerte al día, quieres resetear lo que es la firma, partir de cero, sí que puedes mantener el rojo Valentino de toda la vida o ese amarillo Valentino de toda la vida, que es fabuloso, pero solamente con respecto a eso, no con respecto a otras cosas, porque si no es que es absolutamente volverse loco. Mejor partir de cero, mantienes el rojo, el amarillo, por ejemplo, que es tan distintivo dentro de la firma, y chapó. Y chapó, que por cierto, también tengo que decir una cosa, he visto ya avances de las colecciones del diseñador de Yves Saint Laurent y parece que le han hecho un correctivo y está sacando unas cosas to guapas. Y además manteniendo las transparencias que tanto gustaban de Yves Saint Laurent. Qué cosas más bonitas he visto, ¿eh? He visto unas cosas súper guapas. Ya sabemos que son transparencias y que todo el mundo vaya enseñando pues parte del pechamen. Pero muy bonito, muy bien hecho y con mucho gusto. O sea que ahí aplaudo. Pero el Michele no hay por dónde cogerlo. ¿Quién quiere salir a la calle vestido de señorita antigua? Bueno, en fin. De momento, el 3% que achacan a la reestructuración que están haciendo dentro de Valentino, que yo no sé qué narices de reestructuración, porque ya podían haberlo hecho cuando se quitaron de medio al diseñador anterior, y menos monsergas y menos historias. Que sí que es cierto que también dicen que están vendiendo bastante dentro de lo que es la web, pero es que claro, hay un problema en todo esto y es que ahora mismo lo que hay en la web no es tampoco representativo del trabajo de Michele. Porque las cosas que se venden en la web no son las cosas que hay en la tienda. No. Entonces, claro que vendes por ahí, pero no tanto, ¿eh? No tanto porque de hecho eso se ha traducido en que Valentino ha tenido pérdidas. Así que Michele, hijo, como mucho 2 años siendo bondadoso, ojalá y dures más, por ético mío, que todo el mundo tiene derecho a comer, pero hijo, escúchame, si es que no sabes ni coger un hilo ni una aguja, es que no lo sabes. Yo no sé, tú has estudiado mucho diseño, pero corte y confección poco, ¿eh? Tú no sabes lo que es un patrón. Es que de verdad, es que cuando te he visto en los documentales y sales ahí, pues vale, pues dibujas. Pero hijo, no te he visto agacharte a coger ni un bajo. Yo qué sé. Hello. En fin. Señores míos, señoras mías, que sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo podcast, así que ya sabéis, un dislike, un insulto y al pozo que os mando con la niña. Por otro lado, como sé que ha habido gente que por supuesto les ha encantado esto, pues también. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que Lorgaz publica algo, que son gratis también, y yo estaré encantado de veros que hacéis tin, 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 tin y todo activadísimo. También debéis de saber que están los miembros del canal, los Patreon del canal y os invito a que forméis parte de esta familia que es fundamental para el mantenimiento del canal.
porque es que es fundamental. Y también, chiquitines, chiquitinas, La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, se vende en toda Europa. No vais a tener ningún tipo de problema a la hora de encontrarlo, porque es que es así. Hay distribución global en Europa, por lo menos en países comunitarios que yo sepa. Ahí que lo tenéis. Y en América, que también se vende de norte a sur y de este a oeste, básicamente fundamental, que es lo más fácil, a través de Amazon. Creo que si lo pedís por librería también lo recibiréis, porque a mí me salen exportaciones también del libro. Así que ahí que lo tenéis cuando me pasan los estadillos de las ventas al año. En fin, que todo esto es un universo. Ay, qué difícil que es el universo literario. Chiquitinas, chiquitinas, pichurrines, pichurrinas, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.